Cuando empujé mi viejo carrito de limpieza por los pasillos de aquella empresa imponente en la Ciudad de México, ya sabía que sería otro día de silencio e invisibilidad. Llevaba 2 años trabajando ahí, limpiando pisos que nunca reflejaban mi rostro y vaciando cestos de basura que parecían tener más dignidad que mi propia presencia. Mi nombre es Ramona García, y en ese lugar no era más que una sombra. Aquella mañana de marzo todo parecía igual, hasta la llegada de Esteban Herrera, el jefe arrogante que dirigía una de las empresas de importación más grandes del país. Apareció con su traje impecable y una expresión cargada de desprecio. En cuanto me vio en el pasillo, empujó mi carrito con violencia, casi tirándome al suelo. Dijo en voz alta que debía apartarme, porque por ahí pasaba gente importante. Tragué saliva, bajé la cabeza y me pegué a la pared. Estaba acostumbrada a ese tipo de trato, pero por dentro, cada palabra caía como una piedra pesada. Esteban entró a su oficina reclamando a la secretaria, asegurando que personas como yo no entendían de jerarquías y que arruinaban su entrada triunfal. Yo escuchaba todo desde el pasillo, sin poder responder, recogiendo fuerzas para soportar otra humillación más. Siempre era lo mismo. Un patrón exaltado, empleados riendo, y yo intentando volverme invisible para sobrevivir. Poco después, llegó el correo con un sobre grueso, con sello internacional. Vi a Esteban abrir la correspondencia y de repente su expresión cambió de burla a confusión. Eran documentos en un idioma que no reconocía, llenos de símbolos extraños y frases imposibles de pronunciar. Llamó a su secretaria, quien revisó los papeles con nerviosismo y comentó que parecían estar escritos en húngaro. Esteban soltó una carcajada, burlándose de la idea de que algo tan inútil llegara a sus manos. Pero al notar cantidades expresadas en euros y plazos claramente establecidos, la risa se transformó en desesperación. La oficina entera se volvió un caos. La secretaria llamaba a empresas de traducción. Otros empleados intentaban con aplicaciones en Internet, pero nada funcionaba. Esteban empezó a gritar, golpeando la mesa y reclamando que era imposible que en una ciudad tan grande no hubiera alguien capaz de traducir unas cuantas páginas. El reloj corría y con cada minuto que pasaba su voz se volvía más desesperada. Entonces, lleno de arrogancia y rabia, levantó los papeles en el aire delante de todos y dijo con tono burlón que daría todo su sueldo a quien pudiera traducirlos. Todos rieron. Las carcajadas resonaron por la oficina como si fuera un espectáculo de comedia. Comentaban que por ese dinero aprenderían cualquier idioma en minutos, inventaban chistes sobre traductores extraterrestres, se burlaban de la situación. Mientras tanto, yo seguía en el pasillo, limpiando en silencio, pero escuchando cada palabra. Nadie sabía que yo entendía perfectamente lo que estaba escrito. Mis ojos se fijaron en los documentos y reconocí de inmediato las frases. No era un simple papel, se trataba de un proceso legal urgente relacionado con una herencia millonaria de 15 millones de euros. Podía leer cada línea, porque antes de volverme invisible ahí, había sido profesora de idiomas en la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en lenguas de Europa del Este, con años de experiencia como traductora. Mi corazón se aceleró. Durante 2 años había sido objeto de desprecio, tratada como ignorante, reducida al silencio. Ahora, irónicamente, era la única persona en todo ese edificio capaz de salvar al patrón de perder una fortuna. Respiré hondo, sequé el sudor de mis manos en el uniforme y decidí que no permanecería callada. Te pido un favor muy rápido. Suscríbete al canal y dale un like a esta historia. Eso nos ayuda a seguir trayendo siempre relatos inspiradores por aquí. Di un paso al frente, entré en la sala repleta de gente riendo y, con voz firme, anuncié que podía ayudar. El silencio fue inmediato. Todos me miraron como si hubiera enloquecido. Vi en los ojos de Esteban el mismo desprecio de siempre, pero ahora mezclado con incredulidad. Se rió, burlándose de la idea de que una simple conserje pudiera traducir un idioma que ningún traductor había logrado descifrar. Pero yo lo sabía. Dentro de mí no había duda. Ese era el momento de demostrar que la dignidad no depende del uniforme.
Cuando anuncié que podía ayudar, la risa se apoderó de la sala. Todos me miraban como si hubiera contado el mejor chiste del año. Algunos aplaudieron con ironía, otros se doblaban de tanto reír. Esteban, con esa sonrisa arrogante, repetía ante los demás que era absurdo imaginar que una conserje pudiera traducir documentos oficiales en húngaro. Con tono de burla, dijo que debía volver a la escoba, porque los problemas serios eran para adultos. El eco de aquellas palabras todavía retumbaba en mi pecho, pero no me rendí. Tuve la cabeza en alto, firme, y pedí al menos revisar los papeles. Esteban me los extendió con desprecio, convencido de que pasaría vergüenza. Tomé las hojas con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. En el instante en que mis ojos recorrieron esas líneas, sentí una llama encenderse de nuevo dentro de mí. Las palabras no eran extrañas. Las leía con naturalidad, como si hubiera nacido en esa lengua. Murmuré algunos fragmentos en voz baja y el silencio se adueñó de la oficina. Nadie volvió a reír. Era imposible fingir aquella pronunciación, aquella fluidez que brotaba de mí después de tantos años escondida. Esteban, que antes se mostraba altivo y burlón, abrió los ojos con asombro al darse cuenta de que realmente estaba leyendo y comprendiendo todo. Traduje las primeras líneas frente a todos. El documento estaba dirigido a Esteban, informándole sobre una herencia dejada por un pariente fallecido en Hungría. 15 millones de euros, propiedades en Budapest, cuentas bancarias y plazos legales estrictos. Mientras mi voz recorría aquellas palabras, vi los rostros a mi alrededor transformarse. Donde antes había carcajadas, ahora había asombro. Esteban se puso pálido. Se aferraba a la mesa para no desmoronarse, incapaz de disimular el impacto. Preguntó cómo sabía leer ese idioma. Respondí con calma, aún narrando la escena en mi mente, que había sido profesora de lenguas en la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en idiomas de Europa del Este, y que trabajé como traductora jurídica durante 15 años. También conté que había colaborado con el consulado húngaro, elaborando documentos oficiales. El silencio fue absoluto. Aquellos que se reían de mí segundos antes, ahora me miraban con un respeto desconcertado. La secretaria, que tantas veces me había visto callada en los pasillos, estaba boquiabierta. Algunos empleados bajaron la mirada, avergonzados por haberse burlado. Esteban, sin embargo, intentaba recuperar la autoridad. Dijo que tal vez yo estaba inventando cualquier cosa, que podía estar engañándolos a todos. Pero no titubeé. Tomé mi celular sencillo y llamé a un antiguo contacto en el consulado húngaro. Hablé en húngaro durante algunos minutos, proporcioné datos del encabezado y pedí confirmación. Colgué y les informé con tranquilidad que los documentos eran auténticos, enviados desde un despacho jurídico en Budapest. El impacto fue total. Esteban sudaba frío. Ese hombre que durante 2 años me había tratado como nada, ahora dependía de mí para no perder una fortuna. Me preguntó cuánto quería por el servicio, pero yo solo le recordé lo que había dicho minutos antes, que pagaría su salario mensual a quien tradujera los documentos. 45,000 pesos. Tragó saliva y aceptó. Dentro de mí sentí una mezcla de justicia y oportunidad. Después de años de ser invisible, ahora me volvía indispensable. No era solo por el dinero, era por la dignidad de ser reconocida al fin por lo que realmente era. Pedí una computadora, acceso a Internet y unas horas de concentración. Esteban ordenó que me dieran todo lo que necesitara. Entré a la sala de juntas con los documentos en mano. Cerré la puerta y respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí la conserje que todos ignoraban. Era nuevamente la profesora, la traductora, la mujer que dominaba palabras que nadie ahí podía comprender. Cada línea que traducía me devolvía un pedazo de mi identidad. Mientras el reloj avanzaba, afuera Esteban caminaba de un lado a otro, ansioso. Dentro, mis dedos volaban sobre el teclado. No era solo una traducción, era un acto de rescate, el rescate de mi propia historia. Pasé horas sumergida en aquellos papeles. Cada párrafo traducido era una pequeña victoria contra los años en que había sido silenciada.
Expliqué términos jurídicos complejos, redacté la respuesta oficial en húngaro y preparé todos los documentos de confirmación. El reloj avanzaba y mi corazón latía acelerado, no solo por el plazo que se acercaba, sino por el peso simbólico de aquel momento. Ya no era solo la mujer de la escoba. Ahora era el único puente entre Esteban Herrera y la herencia de 15 millones de euros. Cuando salí de la sala de juntas, todos guardaron silencio. Llevaba en mis manos un montón de hojas organizadas y caminé hasta el escritorio de Esteban. Coloqué los documentos frente a él y le informé que ahí estaba la traducción completa, la carta de respuesta e incluso un poder notarial para que los abogados húngaros iniciaran el proceso. Tomó los papeles con manos temblorosas y mientras leía, pude ver en su rostro el asombro. Cada detalle estaba claro. Cada línea mostraba la precisión de alguien que sabía exactamente lo que hacía. En ese instante, vi en los ojos de los empleados algo que nunca había presenciado antes: respeto. Murmuraban entre ellos, sorprendidos por la calidad del trabajo. La secretaria, Mariana, comentó en voz baja, como si no pudiera creerlo, que los documentos parecían preparados por un despacho jurídico internacional. Yo simplemente confirmé que ya había hecho cientos de traducciones similares en el consulado. Fue entonces cuando, inevitablemente, alguien preguntó cómo una mujer con esa formación había terminado como conserje. Respiré hondo. No era fácil exponer mis heridas, pero entendí que debía contarlo. Expliqué que había sido profesora de lenguas durante 15 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Conté que, al denunciar un esquema de corrupción en el que profesores vendían calificaciones y títulos, me convertí en enemiga de la institución. Fui despedida, y me incluyeron en una lista negra que cerró todas las puertas académicas. Mi esposo había perdido el trabajo en la misma época, y mi hija, Sofía, necesitaba un tratamiento médico costoso para la diabetes tipo 1. Sin opciones, acepté el primer empleo con contrato que me garantizara asistencia médica para ella. Así fue como me convertí en conserje. Mientras narraba, vi los rostros a mi alrededor transformarse. Aquellos que antes se reían de mí, ahora mostraban vergüenza. Algunos bajaban la cabeza, otros desviaban la mirada. Esteban, en cambio, permanecía en silencio, absorbiendo cada palabra como si por fin entendiera el peso de lo que había vivido. Con voz baja dijo que no imaginaba nada de aquello. Me pidió disculpas, aún con torpeza, reconociendo que me había tratado mal durante 2 años. Prometió pagar los 45,000 pesos que había ofrecido y, además, hizo algo inesperado. Declaró que quería contratarme oficialmente como consultora de traducción de la empresa, con un salario y beneficios dignos. Me sorprendí. No esperaba una propuesta así. Durante 2 años, soñé únicamente con ser reconocida, pero jamás imaginé que ese mismo hombre que me había empujado en el pasillo un día me tendería una oportunidad. Respiré hondo y respondí que lo pensaría. No quería decidir en medio de la emoción, porque sabía que las decisiones tomadas con prisa podían ser traicioneras. Él salió apresurado hacia el correo, cargando los documentos que traduje. Yo me quedé rodeada de empleados, muchos pidiéndome disculpas, otros elogiando mi trabajo. Recibí las palabras con educación, pero confieso que dentro de mí había una mezcla de orgullo y desconcierto. Sí, era bueno ser finalmente reconocida, pero dolía saber que tuve que demostrar mi conocimiento para que vieran mi humanidad. En el fondo lo sabía. Ese era solo el comienzo. La herencia de Esteban estaba a salvo, pero algo dentro de mí me decía que nuevos desafíos vendrían, y que, una vez más, yo estaría en el centro de todo. Aquella tarde, cuando Esteban regresó del correo jadeante, percibí en sus ojos el alivio de quien había logrado enviar los documentos a tiempo. Pero también noté algo distinto en su mirada al fijarse en mí. Ya no era solo desprecio. Había un silencio incómodo, como si se viera obligado a admitir que yo tenía valor. Por primera vez en 2 años, sentí que realmente me veía. Al día siguiente llegué temprano, como siempre, pero esa vez no llevaba puesto el uniforme azul de la empresa de limpieza.
Me vestí con una blusa blanca sencilla y un pantalón negro que guardaba para ocasiones especiales. Me senté en el rincón de la recepción, pero ya no me sentía la misma. Los empleados que pasaban me saludaban con un respeto nuevo, e incluso la recepcionista me dijo que me veía diferente. Yo solo sonreí, todavía sin creer que mi vida había empezado a cambiar de manera tan repentina. Cuando Esteban apareció, más temprano de lo habitual, dijo que necesitaba hablar conmigo sobre la propuesta de empleo. Me explicó que había pensado mucho y que quería ofrecerme un puesto fijo como consultora, con salario justo y prestaciones. Lo escuché en silencio, procesando cada palabra. Era una oferta generosa, pero sabía que debía poner mis condiciones. Le aclaré que, si aceptaba, quería que mi pago se dirigiera directamente a la clínica donde mi hija recibía tratamiento. También pedí un contrato formal, detallado, para que en el futuro nadie cuestionara mi calificación. Él aceptó sin dudar. Comprendí que no era solo generosidad. Sabía que dependía de mí para mucho más que aquella herencia. Su empresa comenzaba a abrirse al comercio internacional, y mi conocimiento se volvía una pieza indispensable. Esa misma mañana, sin embargo, una nueva tormenta se avecinó. Esteban recibió una llamada desde Budapest. Era un abogado húngaro explicando que la herencia había sido impugnada. Otros parientes lejanos habían aparecido reclamando parte de los bienes. El plazo para presentar defensa era corto, y según la ley local, él debía estar presente en el tribunal. Vi el desespero volver a su rostro. Esteban repetía que no hablaba el idioma, que no conocía a nadie en Hungría, que no tenía idea de cómo tratar con abogados extranjeros. Caminaba de un lado a otro diciendo que podía perderlo todo. Lo observé en silencio unos minutos, hasta que decidí hablar. Le dije que iría con él, que conocía el sistema jurídico húngaro y que tenía contactos en Budapest. Me miró incrédulo. Preguntó cuánto cobraría por eso. Respondí que quería el 5% de todo lo que se recuperara. Vi la duda en sus ojos al calcular mentalmente la suma, pero también noté el momento en que comprendió que era un precio pequeño frente a 15 millones de euros. Aceptó. En ese instante, una nueva etapa de mi vida comenzaba. Ya no sería solo la traductora de la herencia, sería la clave para que Esteban lograra defender sus derechos en otro país. La mujer que él había empujado en el pasillo ahora era su único puente hacia la fortuna que tanto deseaba. Pasé el resto del día organizando documentos, llamando a antiguos colegas en Hungría y orientando a los empleados sobre lo que debíamos preparar. Esteban parecía perdido, atrapado en su propia arrogancia herida, pero yo sentía una fuerza distinta dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo no estaba limpiando los rastros de otros. Estaba abriendo caminos. Al regresar a casa esa noche, mi esposo me esperaba con la cena sencilla de siempre. Le conté sobre el viaje, sobre el acuerdo y sobre los riesgos. Vi orgullo en sus ojos, pero también preocupación. Me dijo que siempre había sido fuerte, pero que ahora debía serlo aún más. Asentí. Sabía que no se trataba solo de dinero. Ese viaje sería la oportunidad de demostrarle al mundo y a mí misma que no era invisible. Me acosté sin poder dormir. Pensaba en mi hija, en la posibilidad de darle por fin una vida mejor. Pensaba en Esteban, en aquel hombre arrogante que ahora dependía de mí. Y pensaba en Budapest, la ciudad donde tantos fantasmas de mi pasado profesional podían convertirse en aliados de mi futuro. Aquella noche entendí que estaba ante un verdadero parteaguas. Ya no era solo Ramona García, la conserje olvidada. Era la mujer que llevaba en sus manos la llave de una fortuna, y con ella la posibilidad de rescatar no solo mi dignidad, sino también la esperanza de mi familia. El viaje a Budapest estuvo marcado por una mezcla de nerviosismo y determinación. Esteban parecía incapaz de relajarse. Movía el celular sin parar, golpeaba el suelo con la pierna y suspiraba cada 5 minutos. Yo, en cambio, mantenía la calma. Revisaba documentos en mi cuaderno, anotaba puntos legales en húngaro y organizaba una estrategia. Mientras él se ahogaba en ansiedad, yo me aferraba a la disciplina que había aprendido durante años de estudio. Durante el vuelo comprendí lo irónica que era la vida. Yo,
que durante 2 años había sido invisible en los pasillos de su empresa, ahora me sentaba a su lado, siendo la única capaz de salvarlo. Recordé las veces en que me empujó, las humillaciones que tuve que tragar en silencio, y casi sonreí ante la escena. Pero reprimí el pensamiento. No estaba ahí por venganza, estaba ahí para reconstruir mi vida y asegurarle un futuro digno a mi hija. Llegamos a Budapest en una tarde gris. El aire frío cortaba el rostro, tan distinto al calor seco de la Ciudad de México. En el aeropuerto nos recibió un antiguo colega mío, András, un abogado respetado en sucesiones internacionales. Al verme, me saludó en húngaro con una familiaridad que sorprendió a Esteban. Noté en sus ojos la incomodidad de sentirse extranjero en medio de un idioma que no comprendía. Camino al hotel, András explicó la complejidad del caso. 3 personas habían impugnado la herencia, 2 primos lejanos y una mujer que alegaba haber vivido en unión libre con el fallecido. Yo traducía cada detalle para Esteban, que sudaba frío con cada información. Decía que parecía imposible ganar, pero yo sabía que había brechas legales. Había visto testamentos parecidos en el pasado y sabía que, con las pruebas adecuadas, podíamos derrumbar cualquier alegato falso. Esa noche, mientras Esteban intentaba dormir en el hotel lujoso, yo me reuní con András para revisar los documentos. Pasamos horas analizando registros, actas y testamentos. Descubrimos que el tío de Esteban había dejado 3 testamentos distintos, pero el último, redactado poco antes de su muerte, era el decisivo. Revocaba los anteriores y dejaba todos los bienes exclusivamente a su sobrino en México. Esa era nuestra fuerza. Al día siguiente fuimos al registro central de Budapest. El edificio antiguo olía a papeles guardados por siglos, y sus paredes transmitían la solemnidad de haber presenciado incontables disputas familiares. Mientras esperábamos, algunos empleados húngaros me reconocieron de los tiempos en que trabajé en el consulado. Eso abrió puertas y agilizó procesos. Esteban observaba en silencio, atónito por el respeto que yo recibía en un país donde él no era nadie. Examinamos actas de nacimiento, matrimonio y defunción que probaban la línea familiar de Esteban. Pedí a Mariana, en México, que enviara copias certificadas de los documentos de la familia, que llegarían al día siguiente. Yo organizaba todo con precisión, consciente de que cada detalle podía decidir el caso. Por la tarde fuimos al despacho jurídico encargado de la herencia. Nos recibió el doctor Sabó, quien analizó mis informes con atención y elogió la claridad de mi traducción. Explicó que los impugnadores tenían abogados agresivos y testigos dispuestos a manipular la verdad. Yo ya lo esperaba. Sabía que enfrentaríamos no solo la ley, sino también la avaricia y la mentira. Esa noche, de regreso al hotel, mientras Esteban se dejaba dominar por el nerviosismo, yo seguí trabajando. Preparé argumentos, revisé pruebas y escribí anotaciones para la audiencia. Sabía que el tribunal sería implacable, pero también sabía que estaba lista. Antes de dormir, miré por la ventana del cuarto y vi las luces de Budapest reflejándose en el Danubio. Sentí una mezcla de nostalgia y esperanza. Esa ciudad había sido escenario de mi carrera como traductora, pero ahora era el escenario de mi oportunidad de renacer. No era solo la herencia de Esteban lo que estaba en juego, era mi dignidad, la prueba de que nunca había dejado de ser quien realmente era. Al día siguiente enfrentaríamos al juez, y yo estaba preparada. El día de la audiencia amaneció frío y nublado en Budapest. Me puse una blusa oscura, recogí mi cabello en un moño firme y guardé todos los documentos cuidadosamente en una carpeta. Sabía que no podía mostrar debilidad. Del otro lado estarían abogados dispuestos a todo para invalidar el testamento, y si no era impecable, Esteban lo perdería todo. El tribunal era un edificio imponente, de arquitectura clásica, con enormes columnas y pasillos silenciosos. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda. Aquellas paredes cargaban siglos de disputas por tierras, fortunas y familias destrozadas. Para mí, no era un caso más. Era la oportunidad de demostrar, frente a todos,
que la mujer invisible de una empresa en México era capaz de enfrentar a abogados y jueces en una corte extranjera. Esteban caminaba a mi lado, inquieto, moviendo las manos, respirando rápido. Yo observaba su nerviosismo, pero mantenía mi postura erguida. Necesitaba transmitir seguridad. Cuando nos llamaron a la sala de audiencias, respiré hondo y entré con la cabeza en alto. El juez, un hombre de 60 años, barba canosa y mirada severa, anunció el inicio de la sesión. Del otro lado de la sala estaban los impugnadores, 2 primos de mirada resentida y una mujer que afirmaba haber sido pareja de Joseph, el tío fallecido. Detrás de ellos, abogados con expresiones duras, listos para atacar cada detalle. El abogado de Esteban, el doctor Sabó, abrió el caso presentando el árbol genealógico. Yo le traducía en voz baja cada palabra a Esteban, explicando que estaban mostrando actas de nacimiento y matrimonio que probaban su linaje. Vi al juez asentir con la cabeza, lo que me dio confianza. Pronto vinieron las impugnaciones. El abogado de los primos cuestionó la autenticidad de los documentos, insinuando que podían ser falsificados. Yo ya había previsto ese ataque. La noche anterior había conseguido la autenticación de cada papel en el consulado húngaro en México, además de un examen de ADN que comparaba a Esteban con su tío. Entregué los informes al juez, quien examinó cada sello con atención. Su firmeza al reconocer la autenticidad de los documentos desarmó la primera acusación. Después, la supuesta pareja se levantó y, entre lágrimas, afirmó que había vivido 10 años con Joseph, que lo había cuidado y que él le había prometido dejarle todo. Traduje para Esteban cada palabra y vi su rostro contraerse de incredulidad. Pero yo sabía que aquella historia tenía grietas. Presenté testimonios de vecinos que declaraban que la mujer solo había aparecido en los últimos 6 meses, cuando Joseph ya estaba enfermo. El contraste entre lo que ella decía y lo que los testigos confirmaban hizo que el juez estrechara los ojos, dudando de su versión. Los primos, entonces, llevaron testigos que alegaban haber escuchado a Joseph prometerles bienes. Pero bastaron unas pocas preguntas para que las contradicciones salieran a la luz. Uno dijo que la promesa había sido hace 2 años, otro aseguró que 3, y un tercero juró que el año anterior. La inconsistencia quedó clara, y noté en el semblante del juez el cansancio ante tantas mentiras. Fue en ese momento cuando presentamos nuestra arma más fuerte, el último testamento, redactado 3 meses antes de la muerte de Joseph. En él, con letra firme, revocaba todos los anteriores y dejaba todo a Esteban, su sobrino en México. Además, anexé una carta inconclusa que Joseph escribía para él, donde expresaba su arrepentimiento por haber perdido contacto con la familia y su deseo de restablecer los lazos. Mientras leía en voz alta el contenido traducido, vi lágrimas en los ojos de Esteban. Por primera vez, parecía sentir una conexión real con el tío que nunca conoció. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los impugnadores bajaron la mirada, incapaces de sostener sus acusaciones ante pruebas tan contundentes. El juez reunió todos los documentos, agradeció las evidencias presentadas y anunció que daría su decisión en breve. Salimos al pasillo a esperar. Esteban caminaba de un lado a otro, ansioso, preguntando una y otra vez si ganaríamos. Yo solo repetí para mis adentros que habíamos hecho todo lo posible y que ahora la decisión ya no estaba en nuestras manos. 1 hora después, fuimos llamados de nuevo. El juez, con voz firme, declaró que las pruebas eran claras e irrefutables. Esteban era reconocido como el heredero legítimo de Joseph Sousa, único sobrino vivo, y todos los bienes pasaban legalmente a su nombre. La sala estalló en reacciones. Los impugnadores protestaban, la mujer lloraba, pero el juez golpeó el mazo. Decisión final. Sentí un nudo en la garganta. 15 millones de euros estaban oficialmente salvados. Pero para mí, el verdadero valor no estaba en el dinero, sino en haber demostrado, frente a todos, que yo nunca dejé de ser la mujer competente que siempre fui. Volver a México después de la victoria en Budapest fue como atravesar un portal.
Cuando pisé nuevamente la Ciudad de México, sentí que ya no era la misma mujer que había abordado aquel avión días antes. Había enfrentado abogados extranjeros, tribunales solemnes y disputas millonarias. Yo, la conserje invisible, había sido la llave de una herencia que cambió destinos. Esteban estaba radiante, aliviado por haber asegurado su fortuna. Caminaba con el pecho inflado, orgulloso del triunfo. Pero, por primera vez, admitía delante de todos que solo había ganado gracias a mí. En el avión me miraba con un respeto forzado, casi incómodo, como si aún le costara creer que aquella mujer a la que empujó en un pasillo era la misma que había salvado su empresa y su vida financiera. Cuando regresamos a la oficina, el ambiente era distinto. Empleados que antes se burlaban, ahora me saludaban con sonrisas genuinas. Algunos me pidieron disculpas, otros comentaban que jamás imaginaron que yo tuviera ese pasado. Recibía cada palabra con serenidad, pero en el fondo sabía. No era su arrepentimiento lo que me importaba, sino la certeza de que había recuperado mi voz. Esteban cumplió su promesa. Me pagó los 45,000 pesos que había ofrecido en un arranque de arrogancia, y además formalizó la propuesta de trabajo. Esta vez, no como conserje, sino como consultora de traducción y relaciones internacionales. El contrato incluía todas las condiciones que pedí: un salario digno, prestaciones y la garantía de que parte del dinero iría directamente a la clínica donde mi hija recibía su tratamiento. Firmar aquel documento fue como firmar un nuevo capítulo de mi vida. Por primera vez en años, sentí seguridad. Mi hija tendría acceso a lo que necesitaba. Mi esposo ya no cargaría solo con el peso de la supervivencia, y yo podría caminar con la frente en alto, sin avergonzarme de quién era. Los días siguientes fueron de adaptación. Reemplacé el uniforme azul por ropa formal sencilla, pero que me daba otra presencia. Caminar por los pasillos ya no era motivo de vergüenza, sino de respeto. La gente acudía a mí en busca de orientación, y comprendí que mi presencia, antes ignorada, ahora era indispensable. Aún así, dentro de mí había una mezcla de gratitud y cautela. Sabía que Esteban era un hombre movido por la ambición, y que su respeto hacia mí nacía más de la necesidad que de la humanidad. Pero, en cierto modo, eso ya no importaba. Lo que realmente contaba era que yo había transformado la humillación en dignidad y la invisibilidad en fuerza. Recuerdo muy bien un día, pocas semanas después de nuestro regreso, cuando recibí la noticia que más me emocionó. Mi hija, Sofía, había sido aceptada en primer lugar en el examen de ingreso a medicina en la Universidad Nacional. Cuando me abrazó llorando, diciendo que por fin podría cumplir su sueño de convertirse en doctora, sentí que cada lágrima derramada en los pasillos de aquella empresa había valido la pena. No fue solo la herencia de Esteban la que cambió de rumbo en Budapest. Fue la historia de mi familia. Esteban celebró la noticia como si fuera suya también. Dijo que se sentía orgulloso de haber participado, aunque fuera indirectamente, en aquella conquista. Yo solo sonreí. Dentro de mí sabía que no fue él quien abrió el camino para Sofía. Fui yo. Fui yo quien soportó humillaciones, quien cargó con el peso de la invisibilidad, quien luchó para que la dignidad no muriera. En ese momento comprendí que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. El mundo, que un día me obligó a callar, ahora me escuchaba. Y, más importante que todo, mi hija tenía frente a sí un futuro brillante. Hoy, cuando camino por los pasillos de la empresa, ya no empujo aquel viejo carrito de limpieza. Cargo carpetas, contratos y traducciones que cruzan fronteras. Los mismos que antes apartaban la mirada ahora me saludan con respeto. Pero dentro de mí, el recuerdo de la invisibilidad aún late, como una cicatriz que nunca desaparece del todo. Esteban, aunque sigue siendo el hombre ambicioso de siempre, ya no se atreve a tratarme con desprecio. Sabe que la fortuna que presume solo existe porque yo tuve el valor de alzarme aquel día en que todos se rieron de mí. Hay momentos en los que percibo en su mirada una mezcla de gratitud y de incomodidad, como si mi presencia fuera el espejo molesto de su propia arrogancia. Pero no es de él de quien guardo mis victorias, son de mi familia. Mi hija, Sofía,
ahora con su bata blanca de medicina, es la prueba viva de que ningún uniforme define el valor de una persona. Cada clase a la que asiste, cada libro que estudia, es un ladrillo levantado sobre la dignidad que luché por recuperar. Mi esposo, antes aplastado por el peso de las dificultades, sonríe al verme llegar a casa con historias de nuevos contratos y retos que cruzan idiomas y continentes. A veces me preguntan si no guardo rencor por todo lo que viví. La verdad es que no. Si no hubiera sido invisible, quizá nunca habría descubierto la fuerza que siempre habitó en mí. La humillación fue el fuego que templó mi coraje. Hoy, al recordar aquel instante en que alcé la voz frente a las risas y burlas, sé que ahí nació la mujer que nunca más se dejaría borrar. La conserje invisible se convirtió en la consultora indispensable. La sombra recuperó rostro, nombre e historia. Y si algo aprendí en medio de todo esto, es que la dignidad no se pide, se conquista, se reconstruye, se grita cuando intentan callarla. Mi vida cambió, pero la esencia permanece. Sigo siendo Ramona García, la mujer que un día barrió pasillos en silencio, pero que ahora cruza el mundo con la certeza de que jamás volverá a ser invisible. Si pudiera dejar un último mensaje a quienes me escuchan, diría que nunca permitan que otros definan su valor. Durante años acepté la condición de ser invisible, creyendo que mi vida se resumía al silencio de los pasillos y al peso de un balde de limpieza. Pero la verdad es que dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza dormida, lista para despertar cuando la dignidad es puesta a prueba. No importa cuántas veces hayas sido humillado, ignorado o reducido a nada. El valor real no está en el uniforme que llevas, ni en el título que te dan, sino en lo que cargas dentro de ti. Conocimiento, valentía y carácter. Eso fue lo que me sostuvo el día en que decidí alzar la voz, cuando todos se rieron, y eso mismo puede sostenerte a ti frente a cualquier injusticia. Hoy lo sé. La vida puede intentar borrarnos, pero siempre llega un momento en el que la verdad se impone. Y cuando ese instante aparezca, no dudes en mostrar quién eres realmente. Porque el mundo necesita ver, escuchar y respetar la grandeza que habita en ti. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y compártela. Así, juntos, podremos llevar más mensajes de valentía y esperanza a quienes necesitan recordar que nadie nació para ser invisible.